Momento especial cuando nos ponemos en sepia. Compañero, ¿Cómo le va? Germán Negro, el libro ¿Cómo gordo de estás? Germán con Germán Negro, ¿cómo le va? Bueno, muy bien, muy bien. Chelo, trajimos un tema hoy, un poquito duro, pero interesante. Duro. A ver, ayer se celebraron, se conmemoraron, mejor dicho, los 28 años del atentado a la AMIA. No hubo, en este caso, ningún funcionario del gobierno argentino. La investigación está empantanada, digamos, no ha llegado a nada. Pero hay un misterio, además, detrás de los atentados. Hay que decir que la AMIA no fue el único, sino que vino de antes con otro atentado. Y el misterio es, ¿por qué se eligió a la Argentina para atentar contra la comunidad judía? Ayer le intentaba explicar a mi hija lo que sucedió en el gobierno de Carlos Menem, ¿no? Yo le decía que hubo 4 atentados. El de la embajada, el de la Mutual, AMIA y la embajada de Israel, el que tuvimos en Córdoba, De Río Tercero. la explosión de la fábrica militar, y la muerte del hijo de Menem, que también fue un atentado. Que también podría estar vinculado en parte a alguna de estas cosas que han pasado. Fue una época... Una época complicada, así como fue la época también del 1-1. Muchos la recuerdan por la época del 1-1. Mira, estamos viendo imágenes de lo que fue el atentado, el primer atentado, la primera agresión contra la comunidad judía en la Argentina, que fue en marzo de 1992. Menem hacía 3 años, un poquito menos de 3 años, que gobernaba el país, cuando volaron la embajada argentina la embajada de Israel en Buenos Aires. Murieron ahí 17 personas, hubo 300 heridos, muchos de ellos estaban en una escuela justo ubicada al frente del edificio. Todavía hoy, a 30 años de esto, no se sabe qué material usaron, si fue trotil, si fue otro tipo de material explosivo. Hubo un legislador provincial nacional por Córdoba que se salvó porque el taxi demoró 5 minutos más en llegar a la embajada. Tenía una cita con un funcionario importante, Arnaldo Lamisoski se llamaba, ya falleció, y él lo contaba como anécdota. Estaba yendo y escuchamos la explosión. Bueno, este fue el primer caso. ¿Qué se dijo de este atentado contra los judíos en Buenos Aires? De que tuvo que ver con algo que Menem prometió y no cumplió, por un lado, o que tuvo que ver con la participación argentina, siendo Menem de origen árabe, en el ataque contra los árabes que hizo Estados Unidos en la primera guerra del Golfo. Estamos hablando de 1992. 2 años después, casi justo, llegaría el atentado a la AMIA, que es el que se conmemoraban ayer los 28 años. A ver, vemos algunas imágenes de aquella tragedia. Es el segundo atentado, ¿no? Es el segundo atentado contra la comunidad judía. Claro. Hay un dato muy importante que tiene que ver con cómo afecta políticamente esto, ¿no? Digamos, después de la explosión empieza una especie de debacle en la imagen de Menem, porque no podían explicar por qué. Porque Menem necesitaba, ser reelecto, ¿sí? Y entonces empezó a trabajar en función de eso con los atentados en el medio. Ahora, ¿cómo lo logra Menem? ¿Cómo logra ser reelecto? Un poco por el plan que implementó Domingo Cavallo, el plan del voto cuota, y también a partir de la muerte de su hija por el voto de alguien que estaba golpeado y apenado por esto. Bueno, seguimos viendo imágenes del atentado a la AMIA, a la Mutual Judía, a donde murieron 85 personas y hubo 257 heridos. ¿Qué pasó con esto? Nada. Simplemente se detectó una conexión local encabezada por el hijo de un ex jefe de policía de Córdoba, Carlos Tejeldín, cuyo padre fue vinculado al atentado que voló La Voz del Interior.
Fíjate vos cómo van los nexos de bomba y la utilización de bomba y la utilización de bomba. Acá, en el atentado a la AMIA, se dice que fue un coche bomba vendido, una camioneta Traffic vendida por Tejeldín a iraníes o a miembros del Hezbollah que volaron el atentado. ¿Qué une a la embajada con la AMIA? El terrorismo de Hezbollah financiado por Irán. Está muy marcada esa línea, incluso se han detectado los posibles sospechosos fundamentalmente en el atentado de la AMIA. Los grupos que hacen este tipo de cosas operan en Sudamérica, en Ciudad del Este, en Paraguay, donde hay una comunidad árabe muy importante y donde el Hezbollah está comprobado que tiene mucha presencia ahí. Ahora, ¿qué pasó en los últimos años respecto de la AMIA? Muchas promesas de parte de los gobiernos que iba a haber esclarecimiento. Entre otras cosas, hubo un fiscal que intentó entender por qué se ocultaba la vinculación iraní o por qué se protegían a los iraníes que habían participado de esto. Fue el fiscal, a ver, ¿lo podemos recordar? Sí. Mira, falleció. El fiscal Alberto Nisman. Dicen que lo asesinaron. La justicia, la última versión de la justicia es que lo asesinaron en enero del 2015, cuando iba a presentar un documento en el Senado diciendo que la señora Cristina Fernández era una de las responsables durante su gobierno en la presidencia de haber liberado a los iraníes sospechados del Código Rojo de Interpol. O sea que Interpol no los podía buscar más porque Argentina había hecho un pacto privado con Irán. Cuando Nisman iba a denunciar eso, aparentemente fue asesinado en un departamento en Buenos Aires. Todo este tiempo transcurre sin que nada pase, sin que no se investigue absolutamente nada y hasta que se llegue a que el gobierno directamente ni siquiera mande un representante a los actos de la AMIA. Y para completar todo este círculo que parece cerrarse con el tema de los atentados del Hezbollah y de la vinculación iraní en la Argentina, en los últimos días aparece en Ezeiza esto. A ver, mira, un avión cuyo piloto es uno de los líderes hoy del grupo Hezbollah. Y ese avión que aterriza en Ezeiza sin ningún tipo de control, con un paso previo por la ciudad de Córdoba, está acusado justamente de algo que tiene que ver directamente con el atentado a la embajada y a la AMIA. Transporta armas para los terroristas de Hezbollah. Claro. ¿Qué hacía en la Argentina? Nadie lo sabe. Ahora, la vuelta de la relación Irán-Hezbollah-kirchnerismo está totalmente pegada y ligada. Kirchnerismo no estaba en el gobierno, estaba Menem, pero el kirchnerismo fue el gobierno que intentó ocultar las pruebas, ocultar la responsabilidad de Irán y el que decidió que sus representantes no vayan y no hablen en los actos de la AMIA. Por eso hay una decisión política de que no ir. Hay una decisión política de no ir y no decir nada que moleste a Irán, hoy un aliado de la Argentina. ¿En algún momento va a haber algún tipo de novedades o no? En principio, por cómo está la situación del país y la situación internacional, ya es muy difícil. Más allá de lo que ocurrió con Nisman o de la conexión local, la conexión internacional de Hezbollah con estos atentados ha quedado prácticamente oculta y en el olvido. O sea que va a ser muy difícil. Tal es así que puede venir un avión que transporta armas para ellos sin ningún problema al país, puede venir uno de los líderes manejando ese avión tranquilamente y no pasa absolutamente nada, salvo que un fiscal se dio cuenta y dijo, bueno, del país no se van, ahora vamos a ver cómo sigue esta película. El libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene y nosotros te decimos contentos. Hasta la semana que viene. Nos vamos a una pausa, ya regresamos.
fuerte.